Después del affair de mi esposa con mi jefe millonario, perdí mi empleo, mi casa y a mis hijos. Vivirás pobre y solo, me escribió. Al mudarme a un espacio de almacenamiento, encontré un maletín cerrado con mi nombre. Dentro había $50,000 en efectivo y una nota. Esto es solo el dinero del viaje. La verdadera fortuna está en estas coordenadas. Cuando llegué al lugar indicado, lo que vi me hizo entender absolutamente todo. Perdí todo en cuestión de meses. Mi esposa me traicionó con mi jefe, fui despedido, perdí la custodia de mis hijos y terminé viviendo en un depósito. Cuando pensé que nada peor podía pasar, encontré una maleta con mi nombre, $50,000 en efectivo y una nota que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Si te gusta nuestro canal y quieres apoyarnos de verdad, dale like y toca hype. Es como un super like que hace que nuestros videos lleguen a muchísima más gente. Estaba viviendo en un depósito de 5 metros cuadrados, comiendo frijoles fríos directo de la lata, cuando encontré la maleta que lo cambió todo. Mi nombre es Roger Endries, y hace 6 meses lo tenía todo: una esposa hermosa, 2 hijos y un empleo estable en la maderera. Ahora, estoy mirando $50,000 en efectivo y un pedazo de papel con coordenadas que apuntan a algún lugar en Montana. La nota decía: esto es solo el dinero para el viaje. Pero lo que encontré cuando llegué allá me hizo darme cuenta de que toda mi vida había sido manipulada por alguien que jamás imaginé. ¿Quieres saber cómo un hombre pasa de cenas de domingo con la familia a dormir en un catre rodeado de paredes de concreto? ¿Cómo alguien pierde a la esposa por el propio jefe, a los hijos por mentiras y la dignidad por un mundo que te patea aún más fuerte cuando ya estás en el suelo? Te voy a contar exactamente cómo pasó todo, y te garantizo que el final de esta historia no es el que estás imaginando. Mi esposa, Melanie, siempre decía que yo era demasiado ingenuo. Roger, decía, moviendo el café en la mesa de la cocina, tú crees que todo el mundo es tan honesto como tú, y eso te va a doler un día. Qué gracioso que quien te advierte sobre serpientes puede ser justamente quien esconde los colmillos. Vance Cromwell era más que solo mi jefe. Era dueño de Cromwell Lumber Industries, la mayor empleadora de Millgrove, en Pensilvania. El imperio lo construyó su padre, y Vance lo heredó todo, junto con el gusto por trajes caros y las esposas de otros hombres. Trabajé ahí por 18 años. Supervisaba a 40 hombres y mantenía ese lugar funcionando mientras Vance jugaba golf y contaba el dinero que nunca ganó de verdad. Mi hijo Tommy acababa de entrar al equipo titular de fútbol americano, 14 años, y ya más alto que yo. Mi hija Grace tenía 11, y era más inteligente que Melanie y yo juntos. O al menos eso pensaba yo. En realidad, tenía un papá y una actriz interpretando el papel de mamá por dinero. Pero aquí va la verdad sobre llegar al fondo del pozo. A veces encuentras cosas que estuvieron escondidas toda la vida. A veces, un tío excéntrico que apenas conocías te deja algo mucho más grande que dinero. A veces, te deja verdad sobre por qué tu papá murió cuando tenías 5 años y por qué ciertas personas hicieron todo para que nunca hicieras las preguntas correctas. La maleta que encontré la había puesto ahí mi tío Floyd antes de morir. Veterano de Vietnam, se volvió raro después del accidente de mi papá en la maderera. Se mudó a Montana, vivió aislado y solo aparecía una vez al año en el Día de Acción de Gracias. Todos pensaban que era paranoico y loco. Resulta que, cuando estás en lo correcto sobre todo, la gente te llama loco, hasta que se dan cuenta de que eras la persona más lúcida del cuarto. El depósito aún olía a cigarro de los inquilinos anteriores. Era febrero en Pensilvania, y calentaba una lata de frijoles en un quemador que compré en una casa de empeños, el mismo lugar donde vendí mi anillo de bodas por $40. El anillo costó $2,000. El matrimonio me costó todo. Pero, sosteniendo ese dinero en las manos y leyendo la carta de Floyd diciendo que la muerte de mi papá no había sido accidente, algo quedó claro para mí. En ella me mandó un mensaje diciendo que yo moriría pobre y solo. Ella estaba equivocada sobre la parte de pobre y sobre la de solo también, cuando mis hijos descubrieran la verdad. Pero sobre morir, bueno, el viejo Roger realmente murió. El tonto confiable que creía en amor, lealtad y trabajo honesto murió ahí, en ese depósito, sosteniendo $50,000 y una carta que decía que todo lo que sabía era mentira. Las coordenadas que Floyd dejó apuntaban a un lugar en Montana del que nunca había oído hablar. 1,000 millas lejos de Millgrove, 1,000 millas de la casa que solía tener, de la esposa que me traicionó y del jefe que me destruyó por diversión y ganancia. 1,000 millas de viaje con nada más que preguntas, y una sospecha creciente de que la muerte de mi papá, mi matrimonio y toda mi vida
estaban conectados por hilos invisibles. Mi nombre es Roger Endries. Tengo 42 años. Hace 6 meses, no era nadie especial, solo un supervisor de aserradero, con aserrín en el pelo y un día honesto de trabajo en la espalda. Hoy, te voy a contar cómo descubrí que mi tío pasó 40 años reuniendo pruebas de un asesinato, que mi esposa fue puesta en mi vida como parte de un fraude que empezó antes siquiera de que yo naciera, y que el hombre que me quitó todo era el hijo del hombre que mató a mi papá. Esto no es una historia de venganza, es una historia sobre la verdad, sobre cómo, a veces, Dios, el destino, o lo que sea en lo que creas, te quita todo para que finalmente puedas ver lo que siempre estuvo escondido. Es sobre un depósito en Pensilvania, una cabaña en Montana y 8 millones de dólares que nunca supe que existían. Pero sobre todo, es sobre cómo el peor día de tu vida puede llevarte a la salvación, si eres lo suficientemente valiente para seguir el mapa dejado por un hombre muerto y lo suficientemente loco para creer que la justicia puede esperar 40 años y aún así aparecer cuando más la necesitas. Millgrove, Pensilvania, está a unas 40 millas al noreste de Pittsburgh. Era el tipo de pueblo donde todo el mundo sabe de tu vida antes de que tú lo sepas. Población, unas 12,000 personas, en un buen día. Millgrove estaba construida alrededor de Cromwell Lumber Industries, como un cuerpo alrededor de una columna vertebral. La sirena del aserradero sonaba a las 7 de la mañana, al mediodía y a las 17 horas. Podías ajustar el reloj por ella, y la mayoría de la gente lo hacía. Yo oía ese silbato toda la vida. Primero cuando era niño y mi papá trabajaba en el piso de la fábrica. Después, adolescente, barriendo aserrín en las vacaciones de verano. Y, finalmente, como hombre, responsable de toda la operación en el piso del aserradero. Fueron 18 años de mi vida dedicados a ese lugar. Empecé cargando camiones a los 24. A los 35, había llegado al puesto de supervisor. El aserrín nunca sale completamente de la ropa, pero yo lo usaba como si fuera colonia. El trabajo honesto tiene su propio olor. Melanie adoraba eso de mí al principio de nuestra relación. Hueles a madera recién cortada, decía, enterrando la cara en mi camisa cuando llegaba a casa. Eso fue allá atrás, en la secundaria, cuando aún era Melanie Driscoll, capitana del equipo de porristas, con ese pelo rubio color miel y ojos capaces de hacer que cualquiera olvidara su propio nombre. Yo era solo Roger, el chico que trabajaba los fines de semana en el aserradero, y manejaba un Chevy que se caía a pedazos y necesitaba un escape nuevo. Nos casamos justo después de la graduación. Los padres de ella pensaban que se estaba rebajando, pero Melanie decía que me amaba. Decía que quería una vida simple, construir algo real con alguien que entendiera el valor de un trabajo honesto. Nuestra recepción de bodas fue en el salón de veteranos. Mi tío Floyd hizo un brindis raro esa noche. Habló sobre tener cuidado con lobos en piel de cordero. Todos rieron nerviosamente y culparon los traumas de Vietnam. Ahora entiendo. Estaba intentando advertirme, incluso en esa época. Nuestra casa en Maple Street no era gran cosa, pero era nuestra. 3 cuartos, un baño y una cocina que necesitaba remodelación desde 1982. El dueño anterior había pintado todos los cuartos de beige y pasamos el primer año de casados repintando todo. Melanie eligió amarillo para la cocina. Dijo que así captaría la luz del sol de la mañana. Y tenía razón. Todas las mañanas, tomaba café en esa cocina amarilla, viendo la luz hacer brillar su pelo mientras preparaba el lunch de Tommy para la escuela. Tommy nació 2 años después de la boda, durante una tormenta de nieve, luchando por venir al mundo como si ya estuviera atrasado para algo importante. Grace llegó 3 años después, tranquila como una mañana de domingo. Recuerdo la primera vez que cargué a cada uno. Nunca había sentido nada tan perfecto. Tommy heredó mi terquedad y el talento deportivo de Melanie. Grace heredó la belleza de la mamá y mi amor por arreglar cosas. Se sentaba en el piso del garaje mientras yo trabajaba en el auto, pasándome herramientas y haciendo 1000 preguntas sobre cómo funcionaban los motores. El aserradero nos daba un buen plan de salud, un salario estable y dinero suficiente para 2 semanas de vacaciones cada verano. Íbamos a Ocean City, rentábamos la misma cabaña todos los años. Tommy construía castillos de arena mientras Grace coleccionaba conchas. Melanie leía novelas bajo un sombrilla, y yo enseñaba a los niños a agarrar olas. Placeres simples para gente simple, o al menos eso pensaba yo. Vance Cromwell heredó el aserradero cuando su papá murió hace 10 años. El viejo Cromwell era duro, pero justo. Vance no era ninguno de los dos. Aparecía máximo 2 veces por semana, generalmente oliendo a bourbon y colonia cara.
Me dejaba toda la responsabilidad de mantener las cosas funcionando, mientras él se llevaba el crédito por las ganancias que no conquistaba. Tenía una forma de mirar a las empleadas que me daba asco. Y debí haber prestado más atención cuando empezó a mirar a Melanie de la misma forma durante los picnics de la empresa. Mi tío Floyd vivía 3 horas al norte, en una cabaña que él mismo construyó después de volver de Vietnam. Era el hermano menor de mi papá, pero la guerra lo envejeció tanto que parecía el mayor. Aparecía en todas las acciones de gracias con teorías de conspiración y advertencias sobre confiar en las personas equivocadas. «Mataron a tu papá, Roger», decía después de unas cervezas. «Hicieron que pareciera un accidente, pero yo sé que no fue. Mi mamá siempre lo regañaba y cambiaba de tema. Después de que ella murió, cuando yo tenía 20 años, Floyd se volvió aún más raro y aislado. La última vez que lo vi con vida fue en Acción de Gracias del año pasado. Parecía enfermo, flaco y consciente de algo. Me jaló a un rincón y me dio una llave. Para cuando más la necesites, dijo. No explicó nada más. Las señales de alerta con Melanie empezaron poco a poco. Ropa nueva que costaba más de lo que podíamos pagar. Quejas de que la casa era demasiado pequeña, las vacaciones demasiado aburridas, mi salario demasiado modesto. Vance dijo que hay oportunidades de ascenso, comentó casualmente durante la cena. Tal vez deberías esforzarte más para impresionarlo. Pensé que estaba tratando de ayudarme. Ahora sé que estaba preparando el terreno para algo que había sido planeado mucho antes de que ella me animara en los juegos de la secundaria. Ese jueves de marzo empezó como cualquier otro día, hasta que mi capataz, Patty, notó que estaba sudando a través de la camisa. «Jefe, pareces la muerte. Vete a casa antes de contagiar a todo el equipo». Rara vez tomaba días por enfermedad, pero la habitación giraba y mi estómago parecía tener ácido de batería. Subí a la camioneta al mediodía, sin almorzar, solo queriendo arrastrarme hasta la cama. El viaje de regreso a casa tomó 12 minutos. Lo recuerdo porque contaba cada uno, luchando por no parar en el arcén y vomitar. Cuando doblé en Maple Street, vi el Mercedes de Vance estacionado en mi garaje. Ese Mercedes S-Class plateado, que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años, estaba ahí, exhibido, arrogante, al lado del Honda de Melanie. Mi primer pensamiento fue que tal vez había pasado algo en el aserradero, tal vez hubo un accidente, y Vance vino personalmente a contarle a Melanie. Estacioné en la calle y caminé hasta mi propia puerta principal. Estaba cerrada con llave, lo cual era raro. En Millgrove nunca cerrábamos la casa durante el día. Mientras buscaba las llaves en el bolsillo, oí la risa de Melanie viniendo del piso de arriba. No era la risa educada que daba viendo TV, ni la risa casual con las amigas. Era la risa que pensaba que era solo mía. Me quedé parado en el pasillo de mi propia casa, oyendo a mi esposa y a mi jefe en mi cuarto. Lo correcto habría sido irme, pensar con calma, contratar un abogado primero. Pero lo correcto salió por la ventana en ese instante. Subí esas escaleras que ya había subido 10,000 veces, pasando por las fotos escolares de Tommy y Grace, por nuestra foto de bodas en la pared. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Vance estaba sentado en mi lado de la cama, calzándose los zapatos. Melanie vestía un camisón de seda que nunca había visto. Hablaban de París, de un restaurante con vista a la Torre Eiffel, con la mayor naturalidad del mundo, como si no estuvieran destruyendo una familia en la cama donde mis hijos fueron concebidos. «Hola, Vance», dije, parado en la puerta. Tenías que ver la cara de él. Por primera vez, Vance Cromwell no tenía una respuesta afilada en la punta de la lengua. Solo tomó su saco y pasó por mí empujando mi hombro. «Discutiremos esto en el trabajo mañana», murmuró, como si yo fuera un empleado que había interrumpido una reunión. Melanie ni siquiera intentó explicar. Se sentó en el tocador, el que compré para nuestro aniversario de 10 años, y empezó a cepillarse el pelo. «¿Desde cuándo?», pregunté. «¿Importa?», respondió ella, sin parar de cepillar, con movimientos largos y calmados, como si estuviéramos hablando del clima. «Nuestros hijos duermen en esta casa, Melanie». «¿Mis hijos?», se volvió. Su rostro estaba frío como enero. «¿Tus hijos? ¿Crees que Tommy quiere ser como tú? ¿Trabajar hasta morir por nada? Grace ya es más inteligente de lo que tú jamás serás. Ellos merecen algo mejor que esto». Hizo un gesto por el cuarto como si fuera una celda de prisión. «Algo mejor como Vance. Me va a llevar a Europa el mes que viene. Me va a comprar un departamento en el centro. Me va a mostrar cómo puede ser realmente la vida, en vez de esto aquí». Se levantó, ajustando el camisón de seda. «Mírate, Roger. 42 años y ya alcanzaste la cima. Supervisor en un aserradero. ¿Era eso lo que soñabas de niño? ¿Es ese el legado que quieres dejar? Yo soñaba con tener una familia.
Con criar buenos hijos con la mujer que amaba. Río, pero no había alegría en ese sonido. La mujer que amabas nunca existió. Interpreté un papel, Roger. Fui buena en eso por un tiempo, pero estoy cansada de fingir que esto es suficiente. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Mi equipo ya estaba en sus puestos cuando el asistente de Vance me llamó a su oficina. Ahí estaba él, sentado detrás del escritorio del papá, hecho de un solo pedazo de nogal que el viejo Cromwell había cortado personalmente. Vamos a hacer algunos cambios, dijo, sin siquiera levantar los ojos del computador. Recortes presupuestarios. Tu puesto está siendo eliminado con efecto inmediato. Estoy aquí hace 18 años, y fuiste debidamente compensado por esos años. La seguridad te escoltará afuera. Tus pertenencias personales serán enviadas por correo. Esto es por Melanie. Levantó los ojos y sonrió. Esa sonrisa que quería arrancarle a golpes. Esto es eficiencia, Roger. Nada personal. Firma el acuerdo de despido y recibirás 2 semanas de pago. Si te niegas, no recibirás nada. Firmé. ¿Qué opción tenía? Sin empleo, no tendría dinero para pagar un abogado para el divorcio que seguramente vendría. Y, mientras la seguridad me escoltaba afuera, pasando por los hombres con los que trabajé casi 2 décadas, vi a Patty y a los otros mirando. Sabían que eso no tenía nada que ver con recortes presupuestarios. En un pueblo como Millgrove, todos sabrían antes de la cena. Los papeles del divorcio llegaron la semana siguiente. Melanie había contratado al mejor abogado de 3 condados. De alguna forma, consiguió pagar un anticipo que sería imposible con nuestro presupuesto. Quería la casa, la custodia de los hijos, pensión y manutención. Todo de un hombre que acababa de perder su única fuente de ingreso. Después de perder la batalla judicial, el depósito se convirtió en mi mundo. El juez Harrison, que, coincidentemente, había recibido donaciones de campaña de Vance Cromwell, decidió que yo era una influencia inestable para mis hijos. El abogado de Melanie me pintó como violento e impredecible, usando en mi contra el único momento de rabia en que di un puñetazo en la pared del garaje después de recibir los papeles del divorcio. No importaba que nunca hubiera levantado la mano contra nadie en toda mi vida. No importaban 18 años de empleo estable y el hecho de que entrenaba el equipo de béisbol infantil de Tommy. Vivir en un depósito no es algo que planeas. Empiezas durmiendo en la camioneta hasta que la policía te dice que sigas. Después duermes en el sofá de amigos hasta que las esposas empiezan a molestarse. Y entonces te ves en U-Storage en la Ruta 30, entregando los $89 prestados de tu cuñado por una unidad con control de temperatura. El guardia nocturno, un veterano llamado Cal, fingía no notar cuando empezaba a quedarme más allá del horario. Organicé mis pocas pertenencias como si fueran muebles, el catre de campamento contra una pared, la vieja caja de herramientas de mi papá sirviendo de mesa, una linterna de pilas como única fuente de luz. Guardé mi ropa en cajas plásticas y me bañaba en un Planet Fitness cercano por $10 al mes. Aprendes a preparar comidas calientes en un quemador de campamento, a lavar platos en un balde, a vivir tan silenciosamente que nadie note que estás ahí. Estaba en la 3ª semana en ese cubículo de concreto cuando decidí organizar las cajas que Melanie había tirado ahí después del divorcio. La mayoría era basura que no quería, pero sabía que yo valoraba. Algunas fotos, las medallas de guerra de mi papá en Corea, adornos de Navidad que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Cada caja era como un puñetazo en el estómago, recuerdos de una vida que ahora parecía el sueño de otra persona. Fue entonces que vi la maleta, metida detrás de una caja de adornos cubierta de polvo, como si llevara años ahí. Cuero marrón, cerradura de combinación y una etiqueta de equipaje que me paralizó. Mi nombre estaba escrito ahí, con la letra temblorosa del tío Floyd. Pero Floyd llevaba muerto 8 meses. ¿Cómo había llegado eso ahí? Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron, fechas de cumpleaños, aniversarios de bodas, nada funcionó. Al final, tomé un desarmador, forcé la cerradura hasta que el metal cedió. La maleta se abrió con un clic que resonó en el depósito como un disparo. Dinero. Pilas organizadas de billetes de $100, envueltas con sellos de banco. Conté 3 veces. Mis manos temblaban tanto que perdí la cuenta en 2. $50,000. Más dinero del que jamás había visto fuera de una película. Pero fue la carta la que lo cambió todo. La letra de Floyd, en papel amarillo de bloc legal. Roger, si estás leyendo esto, es porque lo perdiste todo. Genial. Un hombre no puede reconstruir nada mientras la fundación no esté limpia. Este dinero no es caridad ni lástima. Es fondo de viaje para lo que necesitas hacer después. Maneja hasta estas coordenadas en Montana.
Estaciona en la Puerta Roja en Timberval Road. Camina una milla al norte hasta encontrar una piedra que parece la cabeza de un oso. Detrás está la verdad sobre la muerte de tu papá. Sé que piensas que estoy loco. Todos piensan. Pero loco es solo lo que llaman a alguien que ve lo que los otros no quieren ver. Tu papá no murió en un accidente en el aserradero. Fue asesinado por Cromwell Sr. porque se negó a vender su parte de los derechos minerales. Esos derechos valen millones hoy, y te pertenecen a ti. Pasé 40 años reuniendo pruebas, construyendo riqueza con mi parte y esperando el momento correcto. Pero el cáncer me atrapó, y no viviré para ver la justicia. Ese trabajo ahora es tuyo. La cabaña tiene todo lo que necesitas. Documentos, grabaciones, fotografías, hasta algunas sorpresas sobre tu esposa. No confíes en nadie, especialmente en la familia. Tu primo Dwight está en el bolsillo de los Cromwell hace años. Y, Roger, tu papá estaría orgulloso del hombre en que te convertiste, incluso si ese hombre está durmiendo en un depósito ahora. A veces, el punto más bajo es exactamente donde necesitas estar para ver las estrellas. Hazlos pagar por lo que nos quitaron. Floyd leí la carta 6 veces antes de que todo calara de verdad. Mi papá poseía derechos minerales. Fue asesinado. Y Floyd lo sabía todo el tiempo, pero guardó silencio por 40 años. Las coordenadas apuntaban a un lugar cerca del Parque Nacional Glacier, en la zona salvaje de Montana, donde Floyd había vivido como ermitaño desde Vietnam. Me senté en ese catre, sosteniendo $50,000, mientras mi estómago rugía de hambre. Ese dinero podría darme un departamento, un abogado, tal vez hasta custodia compartida de mis hijos. Podría resolver mis problemas inmediatos. Pero las palabras de Floyd sobre la muerte de mi papá resonaban en mi cabeza. ¿Qué verdad me esperaba en Montana? ¿Qué sorpresas sobre Melanie mencionó? Al final, la decisión no fue realmente una decisión. A la mañana siguiente, compré una Ford F-150, usada por $8,000 en efectivo a un vendedor que no hizo preguntas. Cargué el auto con equipo de campamento, suministros y comida suficiente para un viaje de una semana. No le dije a nadie a dónde iba. ¿Decírselo a quién? Mis hijos no podían hablar conmigo. Mis amigos habían elegido lados en el divorcio, y yo no estaba en el lado ganador. Antes de dejar Pensilvania, manejé hasta la casa de Maple Street por última vez. La bicicleta de Tommy estaba en la entrada. La ventana del cuarto de Grace tenía cortinas nuevas, moradas, en vez de las rosas que había elegido conmigo. El auto de Melanie no estaba, probablemente en el condominio del centro que Vance había comprado. La vida que construí seguía sin mí, como si nunca hubiera existido. El viaje a Montana tomó 3 días de manejo intenso, parando solo para cargar gasolina y dormir unas horas en áreas de descanso. Las coordenadas me llevaron profundo al condado de Flathead, donde las carreteras pavimentadas se volvieron grava y después senderos de tierra. Timberwall Road estaba señalizada por un letrero oxidado, perforado por balas. El tipo de lugar donde hasta el GPS se rinde y dice, ahora te toca a ti. La puerta roja que mencionó Floyd era, en realidad, más óxido que rojo, con una cadena gruesa y un candado que abrió con la llave que me dio en el último Acción de Gracias. Más allá, la carretera simplemente desaparecía. Estacioné la camioneta y empecé a caminar al norte usando la brújula del celular hasta que la pantalla perdió señal. El bosque era tan denso que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Cada sonido me hacía saltar, imaginando si osos o lobos me observaban en las sombras. La piedra en forma de cabeza de oso estaba en un claro, exactamente a 1 milla de la puerta, según mi conteo inquieto de pasos. Era enorme, tal vez 4.5 metros de alto, y desde el ángulo correcto, realmente parecía el perfil de un oso pardo. Detrás, escondida por vegetación densa, había un sendero que llevaba unos 100 metros más a una cabaña que no debería existir. Eso no era la cabaña improvisada de un ermitaño. Era una estructura moderna, con paneles solares, antena satelital y hasta un generador funcionando silenciosamente detrás de un cobertizo. La puerta era reforzada con acero y abrió con otra llave del llavero que Floyd me dejó. Por dentro, el lugar parecía una mezcla de casa y sala de pruebas de detective. Una pared entera estaba cubierta de fotografías, documentos y recortes de periódico que databan de más de 40 años. Otra pared tenía archiveros con cajones meticulosamente etiquetados. Una mesa sostenía 3 monitores de computadora y equipo de vigilancia que debió costar miles de dólares. Lo primero que vi fue la foto de mi papá, joven y sonriente, al lado del viejo Cromwell en el aserradero. Sostenían papeles y se daban la mano. La leyenda, escrita por Floyd, decía, Acuerdo de sociedad.
1976. Papá y Cromwell como socios iguales. Los documentos contaban la historia poco a poco. Mi papá, Daniel Endries, no era solo empleado del aserradero. Era socio de Cromwell. Había heredado los derechos minerales de mi abuelo, que casualmente estaban sobre uno de los mayores depósitos de gas natural de Pensilvania. Cromwell necesitaba esos derechos para expandir los negocios. Mi papá se negó a venderlos y propuso una sociedad. Luego venían los reportes policiales de 1982. Accidente industrial en el aserradero. Daniel Endries, aplastado por un cargador de troncos que falló misteriosamente. La investigación fue superficial y cerrada en una semana. Pero Floyd había descubierto la verdad. Registros de mantenimiento mostraban que el equipo había sido revisado el día anterior al accidente. Una póliza de seguro millonaria hecha por Cromwell sobre la vida de mi papá meses antes de la tragedia. Y una testigo, ahora muerta, que había visto a Cromwell discutiendo con mi papá sobre la venta total de los derechos minerales. Pero el mayor shock aún estaba por venir. En una carpeta marcada con las iniciales MD, encontré fotos que helaron mi sangre. Melanie a los 16 años, al lado de Vance Cromwell, que entonces tenía 38. Más fotos a lo largo de los años, siempre a distancia, siempre con cuidado. Luego, un documento que me quitó el aire. Una cuenta bancaria a nombre de soltera de Melanie, abierta cuando tenía 17 años, con depósitos regulares hechos por una subsidiaria de Cromwell Industries. El equipo de grabación contenía decenas de archivos, todos fechados y etiquetados. Hice clic en uno de 3 años atrás. Era la voz de Floyd, envejecida, pero clara, siguiendo a MD hasta el encuentro contigo en el motel Riverside. Y luego, la voz inconfundible de Melanie. Está empezando a sospechar. ¿Cuánto tiempo más tengo que fingir ser ama de casa? Vance respondió. Hasta que logremos provocarlo a hacer algo que podamos usar en el tribunal. Necesitamos que quede desmoralizado, no solo divorciado. Otra grabación del año anterior me destruyó. Melanie. Llevo casada con él 16 años, Vance. Tuve a sus hijos. Fingí amarlo tanto tiempo que a veces olvido que estoy fingiendo. Vance. Esos niños son tu póliza de seguro. Nunca va a pelear fuerte mientras estén en medio. Y, una vez que esté quebrado, realmente quebrado, los derechos minerales pasarán al heredero más cercano. Como viudo afligido o exesposa con custodia total, tú los controlarás hasta que los niños cumplan 18 años. Me quedé horas sentado en esa cabaña, viendo todas las piezas de mi vida reacomodarse como un rompecabezas que había mirado al revés toda la vida. Melanie nunca dejó de amarme, nunca me amó. Fue puesta en mi vida como una pieza de ajedrez, una chica de 17 años moldeada por un hombre más del doble de su edad, destinada a destruirme décadas después. Los documentos financieros eran increíbles. Los derechos minerales que mi papá se negó a vender ahora valían unos $8 millones. Floyd había estado recibiendo silenciosamente los pagos de arrendamiento por su parte durante 40 años, viviendo como un miserable mientras acumulaba una fortuna. Cada centavo estaba documentado, cada transacción legal y limpia. Y, según el testamento que encontré en el escritorio, cada centavo ahora me pertenecía a mí. Pero Floyd fue aún más listo que solo acumular dinero. Había construido un caso legal que podría destruir a Cromwell Industries. Violaciones ambientales, evasión de impuestos, soborno a autoridades locales, incluyendo al juez Harrison, el mismo que juzgó mi divorcio. Las pruebas eran abrumadoras, meticulosamente reunidas y listas como un arma cargada. El último archivo en la computadora era un mensaje en video del propio Floyd, grabado pocas semanas antes de su muerte. Estaba esquelético, consumido por el cáncer, pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. Roger dijo a la cámara: «Lo siento por no habértelo dicho antes, pero estaban vigilando. Siempre estuvieron. Si estás viendo esto, es porque lo perdiste todo, lo que significa que piensan que ganaron. Ya no están mirando. Ahora puedes contraatacar. El dinero es tuyo, legal y limpio, pero lo que hagas con las pruebas, esa elección es tuya. Puedes tomar la fortuna y desaparecer, o puedes terminar lo que tu papá empezó. De cualquier forma, ellos pierden». Pasé 3 días en la cabaña de Floyd, memorizando cada documento, copiando cada archivo, entendiendo el alcance completo de lo que los Cromwell habían hecho. La elección de la que hablaba Floyd no era realmente una elección. Huir con el dinero significaría dejarlos ganar. Significaba dejar impune el asesinato de mi papá. Significaba dejar que mis hijos crecieran creyendo que su papá era un fracasado que los abandonó. El viaje de regreso a Pensilvania fue diferente. Ya no estaba huyendo de nada. Iba hacia la justicia,
con una camioneta llena de pruebas y una cuenta bancaria que finalmente me daba el poder de pelear. Mi primer destino, la oficina local del FBI en Pittsburgh. La agente Patricia Knowles oyó mi historia con esa expresión neutral, el tipo de mirada que dice que ya escuchó todas las teorías de conspiración imaginables. Pero entonces le mostré los documentos. Su expresión cambió. Llamó a 2 agentes más y luego al supervisor. La investigación tomó 4 meses. 4 meses de allanamientos secretos, de peritos forenses en contabilidad, revisando 40 años de los libros de Cromwell Industries, de agentes federales entrevistando a cualquiera que hubiera hecho negocios con Vance. Mientras la maquinaria de la justicia empezaba a girar lentamente, yo permanecí en silencio, viviendo en un pequeño departamento en Pittsburgh, siguiendo el consejo de mi abogado: quédate invisible. Los arrestos ocurrieron una mañana de martes. Vance Cromwell fue sacado de su club de campo algemado. 3 concejales, el juez Harrison y hasta el jefe de policía, el mismo que cerró rápido el reporte del accidente de mi papá, también fueron llevados. Las acusaciones iban desde evasión de impuestos y conspiración criminal hasta delitos ambientales que costarían millones en reparaciones. El asesinato no pudo ser procesado, el viejo Cromwell ya estaba muerto, pero su hijo pagaría caro por haber continuado el encubrimiento. El arresto de Melanie fue diferente. La llevaron de la escuela primaria donde estaba recogiendo a Grace. Me llamó desde la cárcel, la primera vez que hablábamos en meses. «¿Cómo pudiste hacer esto con tus hijos?», gritó. «Van a ver a su mamá siendo arrestada». «La mamá de ellos nunca fue real», respondí. «Fuiste una ficción, un personaje interpretado por una chica que Vance manipuló cuando tenía 16 años. Merecen conocer al papá de verdad, no al fracasado que intentaste hacerles creer que era». Se derrumbó ahí. La verdad finalmente quebró su perfecta actuación. Confesó que le habían prometido millones por destruirme, robar la herencia de mis hijos y continuar un golpe que empezó antes siquiera de que yo naciera. La mujer que amaba, que pensaba que también me amaba, admitió que recibía pagos desde la secundaria por acercarse a mí, casarse conmigo, tener hijos conmigo, todo para que los Cromwell pudieran robar lo que mi papá murió protegiendo. El juicio tuvo repercusión nacional. Los titulares decían: dinastía maderera de pueblo pequeño se derrumba en conspiración de décadas. Vance fue condenado a 15 años en prisión federal. Melanie recibió 5 años, pero probablemente cumpliría solo 2. Los otros conspiradores cayeron como dominós, cada uno corriendo a hacer un acuerdo y testificar contra el otro. Pero la verdadera victoria vino cuando recuperé a mis hijos. Tommy y Grace estaban viviendo con la mamá de Melanie durante el juicio. La primera vez que los vi después de que todo salió a la luz, Tommy no podía mirarme a los ojos. Grace corrió hacia mí llorando, preguntando si mamá era realmente una persona mala. «Tu mamá tomó decisiones terribles», respondí, abrazando a los 2 en la sala de nuestra nueva casa, un lugar simple, cerca de la escuela de ellos. Pero eso no significa que no los ame. Las personas son complicadas. Pueden hacer cosas malas y aún tener bondad dentro. Tomó tiempo. Terapia para los 3. La rabia de Tommy fue, poco a poco, dando lugar a la comprensión. La confusión de Grace se transformó en aceptación. Poco a poco, encontramos nuestro ritmo, una nueva familia, construida sobre la verdad en vez de mentiras. Usé el dinero de Floyd para abrir mi propio negocio. Endris e hijos, una nueva maderera, aunque Tommy jura que será ingeniero y no trabajador de aserradero. Contraté a Patty y a los buenos hombres que habían trabajado en Cromwell Industries, ofreciendo mejores salarios y respeto de verdad. El depósito donde viví aún es mío. Pago los $89 cada mes y a veces voy ahí solo para recordar. Cal, el guardia que fingió no notar que vivía ahí, hoy es mi supervisor del turno nocturno. Cuando recuerdas de dónde vienes, me dijo una vez, nunca pierdes de vista a dónde vas. Mi tío Floyd tenía razón en todo. A veces necesitas perder todo para encontrar la verdad. Mi papá murió negándose a entregar lo que era suyo por derecho, y tomó 40 años para que la justicia llamara a la puerta. Floyd vivió como ermitaño, reuniendo pruebas y acumulando riqueza, sacrificando su propia vida para garantizar que la verdad un día saliera a la luz. ¿Y yo? Pasé de comer frijoles fríos en un depósito a heredero de $8 millones y dueño de un negocio próspero. Pero la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria. Está en la risa de Tommy cuando lo ayudo con la tarea de cálculo que insiste que no necesita ayuda. Está en la sonrisa de Grace cuando me muestra su proyecto de ciencias sobre reforestación sostenible. Está en saber que mi papá estaría orgulloso del hombre en que me convertí, que el sacrificio de Floyd valió la pena, y que, a veces, lo peor que te pasa es, en realidad, un regalo envuelto en alambre de púas. Melanie dijo que moriría pobre y solo.
Se equivocó en las dos cosas. Pero, más importante, me mostró que vivir una mentira rodeado de gente es la verdadera soledad. La verdad, incluso cuando destruye todo lo que creías saber, es libertad. Y la libertad, como aprendí en un depósito de 5 por 10 comiendo frijoles fríos, vale más que todos los derechos minerales de Pensilvania. Mi nombre es Roger Endres. No era nadie especial, solo un supervisor de aserradero tratando de criar a sus hijos bien. Pero a veces, nadie especial es exactamente quien necesita levantarse y pelear. A veces el hombre común es quien derriba un imperio construido sobre mentiras y asesinato. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las verdades que pueden estar escondidas en tu propia vida, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita saber que el fondo del pozo no es el fin. Comenta abajo tu propia historia de superación o de descubrimiento de la verdad en lugares inesperados. Y suscríbete al canal para más historias reales de gente común enfrentando circunstancias extraordinarias. Porque todos tienen una historia, y, a veces, las más poderosas vienen de los lugares que menos esperamos. Si esta historia te atrapó, dale al botón de like y toca hype en el video. Así ayudas al canal a llegar a muchísima más gente. Comentario, Reddit. Esta historia muestra cómo el fondo del pozo puede convertirse en un punto de inflexión. Roger lo perdió todo: empleo, familia y dignidad, y aún así encontró fuerzas para buscar justicia. Lo más impactante es ver hasta dónde puede llegar la avaricia. Una vida entera manipulada, desde la adolescencia, solo por dinero y poder. Pero lo que realmente importa es la elección que hizo. En vez de huir con la fortuna, decidió pelear, honrar la memoria de su papá y mostrar a sus hijos quién era realmente. Al final, no es solo una historia de traición, sino una lección sobre valentía, resiliencia y el poder de la verdad. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar todo como él lo hizo?